operaciones en clima frío pues están reglamentadas específicamente por el documento 9640 de la UASI, que habla específicamente de operaciones en clima frío. En este documento de la UASI 9640 ya está determinado en la sección 1, capítulo 3, el contenido del programa de deshielo. O sea, nosotros ya sabemos de antemano que debemos de garantizar que las operaciones en clima frío se realicen con aeronaves que están en condiciones de aeronave limpia. Entonces, este concepto es que no tenemos contaminantes. Una vez que nosotros ya detectemos que nuestro avión esté contaminado, pues tenemos que hacer un deshielo. Tenemos que cumplir un programa de deshielo. Y pues básicamente aquí tenemos los puntos, que es un plan de gestión, procedimientos específicos del avión, tiempo específico, concepto de aeronave limpia. Si nosotros empezamos a trabajar o a definir cada uno de estos puntos, nos vamos al primer punto que nos habla específicamente del plan de gestión. Nos comenta que el operador aéreo, el concesionario, debe de establecer un plan de gestión para coordinar e implementar un programa de deshielo, antihielo aprobado. El plan de gestión debe de incluir orientación sobre la responsabilidad, la implementación, el uso y actualización de los manuales y la coordinación. Entonces, lógicamente, nosotros al cumplir nuestro programa de deshielo, pues tenemos nuestra propia certificación con nuestra propia autoridad aeronáutica. Entonces, nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer cumplir? Con grados de responsabilidad. ¿Qué es lo que va a hacer el piloto? ¿Qué es lo que va a hacer el oficial de operaciones? ¿Qué es lo que va a hacer el mecánico? ¿Qué es lo que va a hacer el ingeniero? Todos van a tener responsabilidad. Y en este caso, si hacemos referencia a otro de los documentos de la OASI, el documento que habla específicamente del factor humano, debemos de trabajar de forma colaborativa para cumplir este plan de gestión, ¿sale? Si hablamos del punto 2, procedimiento específico de cada avión, ese nos comenta que el operador aéreo debe de especificar los procedimientos de deshielo y antihielo para cada tipo de avión que se preste servicio en el propio programa. Recordemos, el propio fabricante va a hacer sus recomendaciones por medio de sus manuales. Entonces, si mi aerolínea específicamente tiene dos tipos de avión, 737 y un Embraer, pues debe de haber un procedimiento específico, un programa de deshielo para el 737 y otro programa específico para el Embraer. Recordemos, todos los programas, todos los documentos deben de ser trajes a la medida. Entonces, no es lo mismo aplicar el deshielo a un 737 que un Embraer. Entonces, cada uno debe de tener su propio procedimiento específico. A su vez, el personal de tierra debe de realizar una formación específica para cada avión con sus características únicas de diseño. Entonces, tenemos que meternos a los manuales del 737, específicamente hablar del sistema de antihielo, el deshielo, y hacer un estudio para que de forma específica más adelante se dé un programa de capacitación específico en función de las recomendaciones del propio fabricante para el 737 o para el Embraer, según sea el caso de la N cantidad de aviones que tenga cada una de las aerolíneas. Ese sería nuestro punto 2 o el punto bravo. El punto 3 o punto Charlie, que nos hace referencia a las tablas y procedimientos del Hold Overtime, que es el tiempo específico de los fluidos, nos menciona que el operador aéreo debe de proporcionar tablas del Hold Overtime para el uso de sus empleados. Yo al principio les comenté que la principal persona que tiene que tener esas tablas pues es el piloto, porque es el principal responsable, pero no solamente el piloto, todos los implicados en la operación. Se debe de definir las responsabilidades de la tripulación de vuelo, los acompañantes de vuelo, del personal de mantenimiento, el personal de tierra y todos los relacionados que hagan referencia al famoso Hold Overtime, al tiempo específico del fluido. Entonces, los Hold Overtime que se indican en estas tablas no se deben de exceder en los establecidos por el propio regulador. Entonces, nosotros de antemano ya sabemos
debemos de conocer nuestros aeropuertos, debemos de hacer un análisis de tiempos de carreteos. Aproximadamente, si nosotros hacemos un análisis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de las horas pico, que es de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana, aproximadamente en la actualidad tenemos un carreteo aproximado de 15-20 minutos, es un taxeo. Pero hace rato yo les comentaba, en Nueva York, en época alta, en época invernal, pues tenemos carreteos de hasta 3 horas. Entonces debemos de analizar. Esto lo podemos hacer de forma rápida. Primero debemos de conocer los tiempos de carreteo para no exceder esos famosos hold overtime, tiempos específicos. Eso lo podemos hacer en la actualidad con diferentes tipos de sistemas que ya traen los aviones. En la actualidad sabemos que los aviones, para poder volar en espacios aéreos de gran saturación, tienen que contar con sistemas como el ADS-B. Recordemos, el ADS-B es el sistema de vigilancia permanente, en el cual pues tenemos una vigilancia constante de cada 5 segundos de la propia aeronave, y a través de los estadísticos podemos sacar los taxeos aproximados de los aeropuertos y a su vez poder determinar qué tipo de fluido vamos a aplicar para no exceder los tiempos máximos de efectividad. Ese sería nuestro punto 3 o nuestro punto C. Si nos vamos al punto D o el punto 4, ahí nos habla del concepto de aeronave limpia. Debemos de recalcar en todos los cursos el concepto de CAC, Charlie, Alpha, Charlie. Dice, el programa debe de explicar el concepto de aeronave limpia. El programa también debe de describir las superficies críticas del avión y enumerar aquellas superficies que deben de revisarse antes del despegue. Algunos aviones pueden despegar con alta contaminación en las alas. Consulte el manual de vuelo. Recordemos, el manual de vuelo pues es el que nos va a dar esa recomendación específica para cada tipo de aeronave. Entonces puede ser un manual de vuelo donde sea una recomendación específica para el 737 y otra para el Embraer. Entonces es importante checar los manuales de vuelo. Normalmente estos manuales de fabricantes son conocidos como los FCOM, Flight Crew Operation Manual, o respectivamente, según sea el caso. Este sería nuestro punto número D, número 4. Si nos vamos al punto 5, que es el controles de contaminación, nos menciona que el programa debe incluir controles de contaminación. Estos, como un mínimo, deben incluir el control previo al despegue. O sea, recordemos, y lo dice la ley en sus puntos genéricos, nosotros debemos de hacer el deshielo un poquito antes de despegar. Entonces debemos de tener un control de contaminación previo al despegue. Una vez que se haya superado el hold overtime y un control posterior al deshielo o antihielo, el operador aéreo debe de contar con procedimientos establecidos para realizar estos controles. ¿Yo cómo voy a controlar que no me estoy excediendo de ese tiempo hold overtime? Debo de tener una hoja donde yo anote exactamente el tiempo donde se terminó de aplicar ese fluido, para que a partir de ese tiempo tengamos un control hasta qué punto va a ser la efectividad del propio fluido. Ese sería nuestro punto D. Si nos vamos al punto E, que habla de controles de contaminación, controles de contaminación habla que el propio programa lo debe de contener. Estos, como un mínimo, deben de incluir un control previo al despegue. Entonces debemos de analizarlo. Controles de contaminación, bueno, eso ya lo habíamos comentado. Y nos falta el de comunicación. Comunicación pues hace referencia a lo que es el factor humano. Recordemos, en factor humano el principal culpable de los accidentes pues es el factor humano. Entonces debemos de tener esa comunicación específica. Supongamos yo voy a hacer un vuelo a un punto de Canadá donde ya sé de antemano que va a caer una nevada, o supongamos que vamos al ejemplo clásico de México, ¿no? Ahorita cuando llegue la operación invernal y sabemos que en algunas temporadas los frentes fríos se hacen intensos y empieza a caer una nevada en Ciudad Juárez. Si yo ya tengo el pronóstico en Ciudad Juárez que va a caer nieve,
y en este caso yo ya sé que mi avión va a permanecer en pernocta, pues debo de tener una comunicación. Yo, oficial de operaciones, ya detecté que está el pronóstico de nieve en Ciudad Juárez. Debo de avisarle a la estación: oigan, señores, va a caer nieve de las 05 UTC a las 0012 UTC, a las 12 UTC. Entonces pónganse en abusados, cualquier avión que tengan en pernocta, y ya yo voy a hablar con mantenimiento. Entonces control operacional me va a decir: sí, yo tengo de las 03 a las 08, tengo un avión que va a permanecer, entonces posiblemente se contamine. Entonces esa es la comunicación que debo de tener entre mantenimiento, operaciones. Lógicamente el piloto, cuando llegue allá a hacer su operación en Ciudad Juárez, pues debe de estar informado que ya va a tener condiciones de nieve. Entonces él debe de hacer su procedimiento de programa de deshielo posiblemente. Entonces eso hace referencia a la comunicación, a lo que es la interfase entre el propio personal de operaciones, la propia tripulación. Entonces es importante la comunicación. Entonces nos vamos al siguiente punto. El Golfo nos habla de formación. Básicamente la formación hace referencia a la capacitación. Entonces, todo programa de deshielo en tierra aprobado debe de incluir un programa de capacitación para la tripulación de vuelo, los oficiales de operaciones, el personal de tierra. El programa de capacitación se debe contar con un sistema de garantía de calidad. Eso era lo que yo les comentaba. En este caso, este curso que ustedes están tomando es para despachadores, para personal de ingeniería de operaciones, pero también se debe diseñar otro curso específicamente para los pilotos y para personal de tierra. Si en su momento la propia aerolínea se llega a certificar como proveedor de servicio de deshielo, pues también se le debe de dar capacitación al personal de tierra. Entonces todo el personal debe de traer esa capacitación. Al principio yo les comenté el contenido temático de este programa, de esta capacitación de operaciones en clima frío, y esta capacitación se debe de hacer con fines de calidad. Entonces el área de calidad debe de generar una mejora continua, capacitación tras capacitación. Debe de tomar como base este fundamento, este contenido temático inicial, para que de forma constante se vaya mejorando y de forma específica se tenga ese control de calidad cada vez que se dé este curso de forma periódica. Entonces es importante esta capacitación. Si nos vamos al siguiente punto, el hotel de hielo, antihielo de aeronaves. Entonces básicamente nos comenta que el programa debe de incluir una sección que describa los fluidos que vamos a utilizar, el equipo y las medidas operativas. La sección debe describir cómo se prueban, cómo se almacenan, cómo se utilizan, cómo se contienen los fluidos. La sección debe de describir el equipo disponible para las operaciones, lo que el operador aéreo debe de saber al probar, inspeccionar y operar el equipo de manera segura. Por último, lo que tiene que hacer la tripulación de vuelo, el personal de mantenimiento, el personal de deshielo, el que presta el servicio para el deshielo de la aeronave. Deben de conocer todo el personal las múltiples medidas que se pueden utilizar para minimizar y eliminar toda la acumulación de contaminación congelada mientras se esté la propia aeronave en tierra. Entonces es importante todo lo que es el concepto de deshielo y antihielo, específicamente los procedimientos específicos de todos los integrantes o el equipo encargado para este programa de deshielo. Si nos vamos al punto I, nos habla de un plan de emergencia. El programa pues debe de incluir ese plan de emergencia en el cual se produzca una emergencia durante el proceso de deshielo. Debe de existir un medio para que las partes implicadas se comuniquen durante la emergencia. Por ejemplo, a mí me tocó en Aeroméxico específicamente, cuando cayó la primera nevada en Ciudad Juárez, pues no sabíamos qué teníamos que hacer en operaciones de clima frío. Entonces, en este caso se debe de crear un programa de emergencia para atender todos esos tipos de contingencias que pudieran surgir.
Entonces, y por último, el punto del sistema de información. El sistema de información garantiza que la calidad de los programas también debe de explicarse claramente con la estructura de informes dentro de la propia organización. Así como al principio lo comentamos, ¿cuál es el objetivo de las operaciones en clima frío? Entonces debemos de tener esa claridad de por qué tenemos esta información y para qué nos va a servir esta información. Entonces, básicamente, todos estos programas, este programa de deshielo, debe de contener todos estos puntos. Para serles honesto, desde el punto de vista como autoridad aeronáutica, realmente no he visto en la actualidad ninguna aerolínea mexicana que tenga todos estos puntos bien desarrollados como lo acabamos de explicar. Más adelante vamos a ver un ejemplo de un MGO y desafortunadamente pues no podemos presumir que se estén cumpliendo. Algunos llegan a comentar desde el punto de vista, pues en México no cae nieve, ¿no? Entonces no es necesario que en México caiga nieve. Si nosotros tan solo analizamos el aeropuerto de Toluca, debido a su propia orografía, aunque no caiga nieve, pues los aviones amanecen congelados. Entonces, si ya un avión lo tenemos congelado conforme lo veíamos en nuestra primera imagen, así como está en esta imagen que nos proporcionó la NASA, pues básicamente ya estamos en problemas, ¿no? Entonces tenemos que aplicar, no porque en el aeropuerto no caiga nieve, no significa que los aviones no tengan formación de hielo. Recordemos que basta con una escarcha mínima para que tengamos esa pérdida de sustentación en el 30% y en este caso el incremento de la resistencia al avance. Entonces es importante mencionar que estos puntos se deben de desarrollar y más aún la autoridad aeronáutica debe de vigilarlos en estricto apego. Ahorita básicamente pues todas las aerolíneas nuevas pues deben de apegarse a esta estructura y pues deben de darle cumplimiento conforme pase el tiempo. Este sería parte de la sección 1 del capítulo 3 del documento 9640, en el cual hace referencia al programa de deshielo. No sé si en este punto tengan alguna duda del propio programa de deshielo de aeronave. Duda,